Rizuka, stand down. Baby Yoda se convirtió en uno de los símbolos de 2019 y 2020. El personaje, cuyo nombre en realidad es, spoilers, Grogu, incluso fue nombrado como el personaje del año por la revista The Guardian y se ganó los corazones de los fans y seguidores pasivos de la franquicia de Star Wars. It's not a toy. Pero la historia es mucho más que un personaje tierno. The Mandalorian explora el contexto político del mundo de Star Wars tras la caída del Imperio y cómo los ciudadanos de la galaxia fueron afectados por la transición hacia una nueva república, una república incipiente. En ese contexto, entre el caos y la nostalgia del antiguo orden, surge la dicotomía entre la seguridad y la libertad. Everybody thinks they want freedom. But what they really want is order. En la serie seguimos a Din Djarin, o Mando, un mandaloriano que ha sido criado por una sociedad en la que no debe mostrar su rostro bajo ninguna circunstancia. El personaje de Pedro Pascal es enigmático e invita a debatir sobre la naturaleza de las buenas y malas acciones y sobre la ética que nos lleva a tomar decisiones en nuestra vida. Reserve some for the foundlings. As it should always be. The foundlings are the future. This is the way. This is the way. This is the way. Amigas y amigos, aquí comienza el último capítulo de la temporada. Yo soy Ricardo Neumann. Yo soy Sasha Hanik y aquí comienza The Mandalorian según la tribu. Mandalorian, look outside. They are waiting for you. Yeah? Good. Ha caído el Imperio. Hay revolución, contrarrevolución, cazarrecompensas y por supuesto bastante caos. The Mandalorian explora al puro estilo western las aventuras de Din Djarin, mejor conocido como Mando. Primero en su búsqueda por botines y luego en su misión de proteger a un extraño ser conocido internacionalmente como Baby Yoda. La serie explora una serie de elementos de la ética, la política e incluso la discusión filosófica que nos hace finalmente reflexionar sobre ¿qué es lo que nos hace ser buenos o malos? ¿En qué contextos y con qué resultados? ¿Puede una persona ser considerada buena si hace el bien con fines egoístas? Y para comentar esta serie tenemos a Juan Pedro Lurs o Lars, periodista y máster en marketing político, ex dirigente estudiantil de las universidades de Chile y Católica, con paso por organizaciones de la sociedad civil vinculadas a la defensa de las ideas. 180, Leadership Institute y aquí mismo la FPP hasta el año pasado. 2019. Hasta el año pasado. Wanderino y ñoño de corazón, confeso. Bienvenido a la tribu, Juan. ¿Cómo estás? Hola, muchas gracias por la invitación. Hola, Sacha. Hola, Ricardo. Bueno, estoy muy contento por estar acá. No solamente porque esta es una gran serie, sino porque se inserta dentro del maravilloso mundo de Star Wars, que yo creo que siempre merece una buena conversación. Efectivamente. Exacto. Y en ese contexto siempre partimos con una pregunta de apertura, ¿no? Y queríamos preguntarte en esta oportunidad, ¿por qué recomendarías esta serie a mí, alguien? Voy a confesarles a todos ahora que yo no soy fan de Star Wars. Lo has dicho 20 veces antes, y lo voy a Sacha. seguir diciendo, pero Ya lo sabemos. ¿por qué me la recomendarías a mí? Oh, mira, ¿sabéis qué? A mí lo que más me ha gustado de la serie, más allá de lo que podemos ver como el más fibroso, es que lo que te genera en la guata, esa sensación que te entrega, es lo más parecido que he visto a la saga original. Te sorprende, te lleva a emociones que pueden ser incluso más infantiles, pero que te enganchan y no te sueltan. Y aunque incluso hay otras películas que pueden ir más al fondo, que se pueden meter en temas más interesantes,
yo te diría que lo que genera visceralmente esta serie es extraordinario, que yo no lo había visto hace mucho rato. Desde las películas originales, Desde digamos. las películas originales. Todas las demás han sido un aporte y todas tienen su gracia. Al final, cuando te gusta algo, le encontráis la gracia. Y Aunque sean las de Disney, uno algo Claro, le encuentra. Que claro. bueno, hay que decir que se reivindicó Disney Sí, con el Mandalorian. Oye, yo creo que Disney, de hecho, a mí no me encantaron la última saga. Hemos tenido, de hecho, conversaciones al respecto con Ricardo. Pero sí agradezco mucho que amplíen el universo. Y ahora también anunciaron que van a lanzar nuevas series. Entonces esto se sigue construyendo y eso yo se lo agradezco. Gracias, Disney. Buena cosa. Vamos a ver hasta la historia del primo hermano en segundo grado de Luke Skywalker, pero bueno, mientras Así Disney es. siga imprimiendo billetes y nosotros sigamos entreteniéndonos con esos productos, está todo bien. Al menos un producto al año. Eso es lo que pido. Está bien. Oye, Juan Pedro, hace un rato decías que una de las cosas que más te gustó fue que volviéramos un poco a ese mundo de Star Wars más original, con ciertos elementos filosóficos, incluso religiosos. This is the way perfectamente es May the Force be with you. O sea, Absolutamente. es justamente Es eso. vuelve como a esos elementos más rituales, espirituales que tenía la serie original y que en el camino se fueron perdiendo en la precuela, digamos. This is the way. Se fue mucho en la cosa política, muy interesante. De hecho, a mí me gustan las precuelas por eso, pero perdió la cosa más espiritual. Y bueno, ¿para qué hablar de las de Disney que son cualquier cosa? Digamos, la última trilogía que no me pero gustó nada. tiene sus cosas. Pero estamos en el mundo de Star Wars. Estamos, para que la gente que no conoce tanto de Star Wars como Juan Pedro y yo, que somos ñoños, confeso, estamos en el momento posterior a que termine el episodio 6. O sea, a que Luke se haga Jedi, muera Darth Vader salvando a su hijo Luke, muera el emperador, entre comillas, porque Disney de manera muy flight lo resucita, pero muere el emperador, se destruye la segunda estrella de la muerte y cae el imperio. Y justamente The Mandalorian parte situándonos en ese momento de transición de un imperio que, digamos, son los malos de la película claramente, pero que había cierto... Literalmente los malos de la película. Había cierto orden en la galaxia, mantenían por la fuerza, digamos, un cierto orden, y pasamos a una incipiente nueva república con todos los estragos que puede producir el fin de una guerra y la transición hacia un orden nuevo. Más allá de que evidentemente el orden nuevo es superior, pero estamos justo en los años de transición un poco caóticos, un poco anárquicos. Ese es el mundo finalmente del lejano oeste que nos presenta The Mandalorian, como un mundo sin ley, porque Estoy muy de acaba acuerdo. de perder el antiguo orden y el nuevo orden todavía no termina de asumir. Entonces, dentro de ese contexto de transición, finalmente, y lo decíamos en la introducción, ¿vale la pena ese momento sin ley efectivamente por transitar a un sistema político mejor? ¿No es mejor quedarse quizás con ese sistema que ahoga más libertades, pero que prometía orden en vez de libertad? Te voy a responder de la forma más nerd que podría hacerlo. Hay una referencia en El Señor de los Anillos que yo creo que es muy interesante para esto. Que es que esto no aparece en las películas, así que va a ser un spoiler como doble. Que es que cuando se termina la Guerra del Anillo, los hobbits vuelven a la comarca y se encuentra que la comarca ha sido tomada por Saruman. Y el mensaje que tiene eso, y que yo lo asimilo también con Star Wars, es que puede caer el malo, pero eso no significa que el trabajo esté hecho. Y después de, por ejemplo, cuando vimos el retorno del Jedi y vimos que había básicamente un carrete interestelar después de que caía el Imperio, una parte que yo he repetido muchas veces en mi vida, la he visto muchas veces, te das cuenta de que efectivamente hay un momento que es el momento sin ley y que efectivamente también una transformación política de ese nivel, porque ya ni siquiera estamos hablando de un estado, estamos hablando de una república intergaláctica o un imperio intergaláctico, es muy difícil poder restaurar el orden. De hecho, la pregunta que yo creo que es interesante hacerse es, ¿y la gente vive mejor? La verdad es que yo creo que en el momento específico que muestra Mandalorian no, pero obviamente hay condiciones mejores para poder construirlo. Y si eso lo enlazamos con la serie que a Ricardo no le gusta de la última saga, te das cuenta con que es una construcción muy lenta, muy lenta. Y además hay una cuestión que es muy interesante del mundo de Star Wars, que es que la óptica no siempre está en el centro de la galaxia. Explora mucho los márgenes y te muestra la marginalidad dentro de la serie. Y eso también es muy interesante porque aparte es como hipertecnológico, pero
Pero estamos en un Pero desierto. estamos en el margen. Exacto. Estamos en esos bares donde llegan los cazarrecompensas Y se disparan entre ellos como Exacto. si nada y después todos siguen tomando. Exacto, justamente eso es. Entonces, Igual que una cantina del lejano oeste. Exacto. Que también el lejano oeste que era, po, era cuando se trataba de explorar territorios desconocidos hacia el occidente de lo que hoy día es Estados Unidos. Entonces era básicamente tierra de nadie. Es un poco el mensaje que queda un poco a partir de esto, que es como, vale, cae el imperio, que era esta construcción gigantesca, y estamos ahora en un periodo de transición, pero que no es un periodo de transición tranquilo, es un periodo de transición muy complejo, y que de hecho cuando lo enlazamos Y nos damos donde cuenta de que dígase que los fuertes o los que tienen más fuerza son los que se imponen sobre es la los supervivencia el más fuerte, Exacto, por cierto. exacto. Y que además también hay un punto, que es que el imperio tampoco se acaba de una. Una cuestión es el problema de cómo se genera estabilidad en la galaxia, y otro problema también es que el símbolo que era el emperador y todo su séquito era solo una parte del poder del imperio, porque el imperio sigue existiendo en algunos resabios, etcétera, y tiene algo de poder, y tiene plata. O sea, a Mando lo contratan por un trabajo con una cantidad de plata que yo no sé cómo dimensionar cuánto valía el Beskar, pero Claro, era- pero le tienen que pagar en Beskar, que es el mineral del que está hecho Exacto, la y que- armadura, porque le tratan de pagar con plata imperial. Y eso, el primer capítulo creo que me Sí. encantó ese detalle, porque juegan un poco como, te voy a pagar con plata imperial esta primera pega que me hiciste, Mando. No, esa cuestión ya no vale. Págame con plata Calamari, que son justamente la facción de los almirantes de los rebeldes que Exacto. vimos en el episodio, en la precuela original. Entonces también se juega con que en esa transición, incluso en términos de intercambio, la moneda cambia su valor. De hecho, le dice como, te puedo pagar con Calamari, pero te pago la mitad. Y él dice, bueno, ya. Bueno, ya, todo menos plata De imperial. hecho, hay una reflexión interesante sobre el valor de la moneda, pero... Claro. Sí, de hecho esa escena me recordó a cuando cambiaron las monedas en Europa a euro. Claro, claro. Que- momento de transición caótico. Sí. Claro. Mi abuela me decía justamente eso, que el euro valía la mitad que el marco, pero te cambiaban un marco por un euro. Y decían, pero bueno, mi plata vale la mitad, ¿qué hago? Interesante. Cambios de órdenes. Sí, yo creo que es un muy buen punto. Aparte, también te ponía en el papel de lo difícil que es generar estabilidad y construir una... Si es difícil de construir una democracia en un país, imagínate lo que es una galaxia. Es absurdo. Y en ese mismo sentido, y tomándome justamente de lo que decía Ricardo, hay una escena en uno de los últimos capítulos donde se dicta directamente la dicotomía entre el orden y la libertad. Ellos dicen orden y libertad, pero al final es la dicotomía de la libertad y la seguridad, ¿no? Claro, sí. ¿Cómo crees que lo aborda la serie? Porque normalmente uno podría decir que ciencia ficción puede... Bueno, Star Wars no lo hace, pero puede tomarlo solo de un lado o puede finalmente estar parcial esa dicotomía. ¿Cómo crees tú que lo aborda la serie? O sea, yo creo que de partida, bueno, la frase concreta la dice un miembro del Imperio, o de este resabio del Imperio, y dice, todos creen que lo que quieren es libertad, pero lo que desean realmente es orden. Yo creo que la óptica desde lo que lo hace, y pensando también quién es el sujeto, o sea, o qué representa el sujeto, es la reacción al miedo. Finalmente, y este desgobierno y este caos que hay, básicamente, como nos decía, nos prometían que la República iba a ser mejor y miren lo que tenemos. Y a propósito de eso, dice como, oye, pero nosotros manteníamos el orden. Podríamos haberle caído mal, podríamos haber sido represores, pero nosotros lo manteníamos. Bueno, y ahí es cuando empieza también un chantaje, porque al final, cuando tú ya tienes cierta certeza sobre lo que viene, es que piensas en cosas más complejas, te atreves a pensar con más libertad, pero cuando te sientes amenazado en lo más inmediato, en lo más cercano, efectivamente el miedo crece y la necesidad de seguridad es ¿cómo se llama? Es probablemente lo primero, que es la razón por la que existe el Estado también. Entonces, Y por eso los totalitarismos se basan finalmente en mantener a la población asustada por exacto. algo. Bueno, y también el abuso del enemigo interno y el Exacto. enemigo externo. Bueno, todos son enemigos. en O el verdad. virus, o lo que sea. China virus. Claro. Pero sí, yo creo que esa es una dicotomía muy interesante, pero que es una dicotomía que atraviesa mucho de lo que es Star Wars. Bueno, al menos de toda aquella instancia en las que hay chance de que se pueda expresar políticamente el pensamiento del imperio. Y ese es el pensamiento del imperio. Que es al final
y perdón que me ponga latero, pero es el discurso con el que Palpatine se toma el poder. Exacto, exactamente el mismo. Y se mantiene. Yo en ese sentido quería llevarte esta reflexión un poco al mundo de este planeta, digamos. A ver. En esta galaxia, en este tiempo. Las transiciones son difíciles. Yo, por ejemplo, estoy viendo ahora The Crown, la última temporada, que me ha gustado harto, y muestran justamente los inicios del gobierno de Thatcher, donde tiene que impulsar todas las reformas liberales, y efectivamente son buenos años los que Thatcher tiene que aguantar con un nivel de impopularidad tremendo, porque el desempleo sube un montón, el Estado ya no da todas las seguridades que daba el Estado inglés posguerra, y bueno, y de hecho, el capítulo que vi ayer, Thatcher decía... Pero si una enfermera tiene que cuidar a un enfermo, le dice que se levante, que camine, que se active o que esté ahí tranquilito. Esa habilidad que tenía de hacer metáforas simples Thatcher, pero pasó por un momento complicado, que claramente en The Crown lo muestran. Y también es un fenómeno que creo que podría ser similar a lo que Macri no fue. De alguna manera, Macri en Argentina, y nos escuchan mucho en Argentina, así que saludo a todos nuestros... O Macri no se atrevió a hacer. Hermanos argentinos que nos escuchan. A Macri se le critica el hecho de que prometió justamente un cambio de orden del peronismo tradicional, culturalmente incrustado en una Argentina que tenía todo para ser desarrollada y se quedó ahí en ese populismo estatista peronista. Pero Macri finalmente hizo reformas liberales más bien a medias tintas, justamente por ese miedo a la impopularidad que el cambio de orden genera. Entonces, vuelvo un poco a la reflexión previa, pensándolo en el mundo actual, digamos, y en nuestros países y en nuestra región. Efectivamente, el cambio de orden implica caos un tiempo. ¿Cómo se mantiene, cómo un político puede mantener a la población esperando que vengan los tiempos mejores, por decirlo de alguna forma, sabiendo que a veces por años la regla general va a ser que lo primero que se ve en un cambio de orden es desorden, en el fondo? Sí, estoy de acuerdo. Yo creo que esa es la fuerza de las narrativas. Me acuerdo hace un tiempo, hace varios años, tuve una conversación similar con un consultor en Europa, donde hablaba de los populismos latinoamericanos y de cómo finalmente se habían podido perpetuar en el poder. Y yo lo que le pregunté fue cuál es el rol que cumple la ideología o el proyecto político, mejor dicho, dentro del concepto de estos populismos latinoamericanos que no eran siempre una persona, sino que era un proyecto siempre había sucesión. Y ese es el rol de la narrativa. Exactamente. Es poder pasar la posta, es poder aguantar el chaparrón. Es darle sentido chaparrón. Es como, gente, esto está mal, pero es porque viene esto otro. Hay un horizonte. Y que de hecho, por ejemplo, los cubanos, bueno, el gobierno cubano, para ser justo, es muy bueno en eso, a un nivel que ya es como medio absurdo y medio ridículo, que es como los sacrificios que hay que hacer para poder conseguir el socialismo. Que ya, insisto, yo creo que cruza límites éticos y morales, claro. A esta altura, claro. Pero ese es el rol. No es simplemente administrar el poder, es poder darle sentido al poder. Y eso obviamente se traduce en que podés tener a la gente que te votó movilizada, esperanzada, creyendo, confiando. Cuando tú abandonas eso, te quedas ahí un poco desnudo. Y tú mencionabas el tema de las narrativas, y las narrativas normalmente tienen que ver con símbolos. Y quería llevarte de nuevo a la serie en ese tema. Porque el personaje principal no es un simple cazarrecompensas, un tipo que creció para ir para la oferta más atractiva, claro, sino no es un bandolero. Y no es una raza, sino que es como una sociedad. Es una cultura. Es un credo. Un credo. Tiene tinte religioso en algún momento. Sí, totalmente, igual, absolutamente. En la manera en que viene el mundo. Y el personaje de Pedro Pascal parte, que es chileno sobre todo. Viva Chile. Chileno, vamos a mencionar que Pedro Pascal es chileno varias veces en el podcast, pero el personaje parte como un cazarrecompensas que acaba tomando la decisión de cuidar un bebé que al final era la recompensa de su primera pega. De su primera pega grande, y acaba tomando la decisión de ganarse enemigos y hacer lo que es mucho menos conveniente para él, que es tomar la plata e irse al siguiente trabajo, en vez de finalmente tomar la decisión irse por el camino. Irse por el camino, ¿no? ¿Qué opinas del concepto y de los símbolos que hay en la cultura Mandalorian, en la serie? Y hay un tema interesante que a mí me encanta, que es el tema de la máscara, no sacarse la máscara. Sí, mira, yo creo que, bueno, vamos por parte. Respecto, por ejemplo, de la filosofía del This is the way, yo tengo, o sea, en principio,
Claro, es interesante porque le da a un bandolero tradicional una inspiración que obviamente lo hace mucho más interesante y le da mucha más fibra. Pero también me llama la atención cómo finalmente, a la luz de esas ideas, es que él trata de entender esta contradicción que siente en el momento que va a buscar a Grogu porque se lo había entregado a los malos al final. Y después eso lo trata de reinterpretar. Porque va donde otra persona que le dice, oye, este se parece a los Jedi, tenéis que ir a mirar, etcétera, etcétera. Pero al final, lo que quiero decir con esto es que no es que él haya renegado de todo lo que creía, sino que siente la contradicción, va a consultar con esta especie de oráculo, y este oráculo lo guía, pero también, y le dice, this is the way. O sea, como dentro de esa narrativa incluyen como que absorbe esta circunstancia, que me parece muy interesante, porque lo más fácil, lo más obvio era ser renegado y escaparse de todo. Y por otro lado, el simbolismo de la máscara me parece extraordinario. Extraordinario por dos razones. Primero, hay una razón cinematográfica, que es que cómo podéis generar... ¿Cómo podéis comunicar si tu personaje principal no tiene expresiones? rostro? Sí. Y ahí lo que hacen con la luz, yo creo que es interesante. En teatro, en actuación, uno de los ramos más difíciles se llama máscara, porque el actor depende mucho de su rostro para expresar emociones. Entonces, es la forma de decir... Es como cuando Picoro Daimaku entrenaba con una capa más pesada. Claro. Sácate el principal elemento para expresar emociones y ocupa el resto de tu cuerpo. Es muy difícil también desde el punto de vista actoral y narrativo Sí. el no tener esa herramienta. Eso me parece Y notable. hay un elemento además que la máscara te da anonimato, pero también te deshumaniza, como tú bien decías. Y normalmente en la saga de Star Wars lo que yo he visto es que los clones, los Stormtroopers, ellos son los que tenían máscaras, los que se deshumanizaban, los que eran básicamente... O sea, Sí. Darth Vader. Darth Vader El tenía una máscara, símbolo de ¿no? su deshumanización es cuando se le pone la máscara. ¿no? Exacto. Exacto. Bueno, y ahí también a nadie le da tanta pena cuando se muere un Stormtrooper. Cumple también eso. Claro. Exacto, y al revés, este personaje que es principal, que pasa varias temporadas sin saber... La gente sabía que era Pedro Pascal, pero mirarle la cara no alcanzamos a hacerlo hasta casi el final, ¿no? Es interesante por ese sentido, o sea, cómo mantienes a la audiencia enganchada de un personaje que no puede expresar emociones. Estoy de acuerdo. Pero yo creo que, por ejemplo, ahí cumple un rol muy interesante la narrativa de este This is the way. Porque al final es distinto a alguien que se pone una máscara y que no se la saca porque anda, no sé, Porque no se No se afeitó. bañó. Claro, a alguien que lo hace por motivos religiosos. Y cuando te empiezan a contar el cuento... O sea, le da un sentido a la Exacto, máscara. porque al final, ¿cuál es el cuento de este personaje? Él vivía en un lugar que fue atacado. A él básicamente lo salvaron los mandalorianos, lo adoptaron. Y ahí él inicia este camino. Fue un huérfano igual que Baby Yoda. Exacto. Entonces, yo creo que también ahí uno se hace la pregunta, oye, si llegué con esta gente así de forma tan como de rebote, evidentemente es que hay una fuerza superior que me quiere decir algo. Claro, hay un camino que va más allá de lo que yo vaya tomando. Exacto, y digamos. aparte que los mandalorianos también, no es solamente el casco, es el rollo con la armadura. Y cómo finalmente recorres la galaxia para poder conseguir Ese mineral que sacaron de tu planeta original. Claro, porque al final tu armadura es tu cara, puedes construir tu cuerpo en alguna medida a partir de eso. Y eso yo creo que es interesante. Ahora, también está el punto de, oye, ya, pues sácate el casco, ¿cachai? Como... Queremos verte. Exacto, que igual lo hace. Sí. En el último capítulo, De la primera temporada. de la segunda temporada, lo hace de forma extendida. Bueno, ese fue un spoiler para mí, pero está bien. Está bien. Lo Bueno, toleraré. Me lo merezco. Después de como 30 capítulos de la tribu Pero dando es spoilers. interesante porque lo hace por amor al final. Al final se expone a una situación que es compleja y tiene que elegir entre el anonimato que sigue, o sea, entre el anonimato de su rostro o poder conseguir finalmente poder aportar a la causa en este caso, liberar a Grogu. Y prefiere lo segundo. Obviamente muy por las condiciones, etcétera. Pero es algo que te muestra la evolución del personaje y eso es lo que queréis. Y en eso se sustenta la falta de herramienta de expresión facial, digamos. Exacto. Y perdona, siguiendo con estos símbolos de humanidad o no humanidad que tiene de Mandalorian, él, además de tener un rollo con los niños, digamos, abandonados que tienen que ser rescatados porque es parte de su historia también, y yo creo que y por algo los flashbacks que muestran de su historia personal tienen que ver justamente con ese trauma
que se expresa y se redondea un poco con lo que finalmente termina siendo ayudando a Grogu. Pero dentro de los símbolos que muestra la serie en términos de humanidad también, se muestra al personaje principal, a Mando, con un rollo especial contra los robots. No le gustan, lo odia. Parte de hecho la primera temporada como mostrando claramente que es un anti-robot. Después eso va cambiando en el hay camino. un aprendizaje al respecto. Exacto. Y yo creo que justamente ese elemento que tiene la serie es una reflexión interesante sobre la libertad. Que ya estábamos hablando de eso. O sea, Mando aborrece a los robots porque básicamente sus decisiones son tomadas a partir de silogismos matemáticos lógicos que están predeterminados de antes y en realidad no hay una libertad per se. De hecho, en el último capítulo de la primera temporada, cuando en el fondo, spoiler también, pero de alguna manera hay un robot que cumple un rol muy importante para el colectivo, es una decisión lógica la que toma, no es una decisión humana. Y eso es una dicotomía también que muestra mucho la serie. Además de la máscara, el tema de la relación con los robots. Sí, estoy de acuerdo. Ahora, también en eso hay una evolución y yo creo que es interesante irlo mirando. O sea, al final, bueno, como todo buen personaje protagónico, se va evolucionando a lo largo de este viaje que hacen en la serie. Pero claro, efectivamente hay un punto respecto de los robots y eso también te dice que por muy avanzada que sea la tecnología, igual hay cosas de lo humano que son insustituibles, aunque incluso la podáis matizar y que te puedan ir, si te caían mal, te puedan ir cayendo un poco mejor los robots. Hay cuestiones del humano, mejor dicho, del ser vivo, porque no todos son humanos dentro de ese universo. Los seres inteligentes. Claro. Las personas. Claro, que son insustituibles. Ahora, yo creo que también habla mucho desde el trauma y tiene particularidades con su historia el tema de los robots. Y en todo caso, hay un punto con esto que el otro día lo estaba pensando, puede ser una tontera, pero yo siempre vi Star Wars como algo descontroladamente más tecnológico que nuestras vidas. No sé si a ustedes les pasa lo mismo, pero todo es más tecnológico y todo es más bacán porque es una tecnología muy superior. Pero ellos no tienen internet, ni nada parecido. Y si te fijáis como que tienen buenos aparatos. Claro. Pero el sistema de interconexión, así, no tienen nada parecido ni mejor internet. Que yo creo que el Wi-Fi guatea entre planetas. Difícil. Tienen estos mensajes por hologramas que mandan así. Claro, pero un celular es mucho más práctico que eso. Sí, no, de todas maneras. O sea, hay ciertas cosas de la tecnología actual que han superado Star Wars. De todas maneras. Hablando de ciencia ficción, ahí hay un paréntesis. Hay un estudio que toma grandes obras de ciencia ficción y ven cómo proyectan la tecnología, a qué año la proyectan y cómo finalmente le achuntaron o no. Sí, yo sigo esperando que el 2015 hubieran autos voladores como en Volver al Futuro, pero... Sí, por eso mismo. No ocurrió. Por último, el skate. Sí, no ocurrió. Me voy a comprar las zapatillas, eso sí, Básicamente, las venden. exceptuando obviamente los gurús o la gente que tiene como una mente muy prospectiva, la mayoría de los autores o los creadores de ciencia ficción actualizan la tecnología que tienen en el momento o resuelven problemas con tecnologías alternativas. No crean o desarrollan tecnologías nuevas o para resolver problemas que no están en su contexto. Entonces, una persona en los años 70, cuando estaban recién los primeros experimentos de Internet, poco probablemente hubiera inventado algo similar a Internet, excepto quizás Julio Verne. Julio Verne es... Que era el maestro de inventar porque cosas. Julio Verne, en este estudio que se hizo, es el único de los pocos que pudo proyectarse 100 años. Porque en su obra sobre París, 2100, habla de Internet, no como Internet, pero algo muy similar. Habla de la desconexión que genera esta red, donde la gente vive en sus casas y se conecta por sus casas. Una obra muy interesante, recomendada para los que nos están escuchando, pero exceptando por él, y estoy pasando por anime y todas esas cosas, Es difícil achontarle. es muy difícil achontarle. Entonces yo entiendo que en Star Wars hayan hecho eso. Y además que es muy fantasciencia, porque igual hacen muchas cosas que son más fantasía que ciencia ficción. Estoy de acuerdo, pero yo, por ejemplo, tengo pocas dudas de que el día que sea rentable y la tecnología sea barata, se va a poder viajar en el espacio con ese nivel de cotidianidad. soltura. Así de fácil. Pero no sé si abriendo algún como día. con el primer segundo capítulo, cuando desmantelan la nave como si fueran placas de lata. No sé si las naves espaciales Sí, es verdad, era como así Lego. montan viajes Bueno, yo justamente me quería ir a ese punto porque
finalmente este es un western espacial. O sea, Sí, absolutamente. las naves son caballos en el fondo y así de carnaza, digamos, desarrolla Star Wars de Mandalorian finalmente una estructura narrativa de western, que perfectamente podría ser una película de Clint Eastwood. De hecho, hay muchas comparaciones entre el personaje de Mando y los personajes que solía tener Clint Eastwood, como el duro, pero en verdad, en el fondo de su corazón, es blando, digamos. Y eso Claro, es el duro de pocas palabras. Claro, el duro de pocas palabras, pero de que- hecho, De buenas el acciones. personaje de Clint Eastwood en El Gran Torino, a pesar de que no es un western, es como el mismo tipo Es de que personaje. Clint Eastwood en realidad actúa cosas que son bastante similares un poco a su arquetipo personal. En todas las películas se parece un poquito sus personajes. Es como Danny DeVito, que lo comentábamos, que le pasa lo mismo en otro capítulo. Pero finalmente te quiero preguntar un poco eso. O sea, se recicló justamente el género western que era popular en los 60 en la televisión gringa, que a Chile nunca llegó a tiempo, digamos, más allá de las grandes películas western. Y todos los capítulos, si ustedes se fijan, tienen básicamente la misma estructura. Llega de Mandalorian a un lugar, necesita conseguir de ese lugar algo, pero para conseguirlo, sea información o sean repuestos para la nave o lo que sea, para conseguir eso necesita cumplir algún tipo de desafío que le piden los locales. Sí, absolutamente. Y en este camino de llevar a Grogu a los Jedi, cada capítulo muestra la misma estructura que era la estructura de western que daban en televisión americana en los 60. Sí, Entonces, súper cortito para redondear la pregunta, en el fondo lo que yo te quiero preguntar, el western finalmente, el género trasciende al final la época, porque uno siempre piensa el western es como una cuestión que pasó, es como una cosa histórica, digamos, pero aquí se da hace mucho tiempo en una galaxia muy lejana. ¿Qué reflexiones te produce eso con una naturaleza humana que al final no cambia? Que fue algo que tú dijiste hace un rato que me llamó mucho la atención. Mira, solo para reafirmar tu punto, de hecho se repite el escenario como de desierto más de una vez. Claro. Pero sí, yo creo que al final también está la comprensión de eso, que es que el western no funcionaba porque fueran el western. No funcionaba porque fueran pistoleros, ni tampoco funcionaba porque no sé, anduvieran a caballo y tuvieran los problemas típicos del western, sino que funcionaba por la estructura narrativa, y lo que se importa y mejor se exporta a otra galaxia es la estructura narrativa en otra forma, haciendo otras cosas en otros lugares. Claro, y la estructura narrativa tiene que ver con la naturaleza humana y no con las circunstancias históricas. Justamente, y eso también te dice que lo que nos engancha no tiene que ver tanto con el escenario, que sí, o sea, que está bueno. Obviamente y una ayuda. Claro, pero también es un universo que ya existía, por lo tanto tampoco tuvieron que empezar a mostrarnos de cero. Y aplicando una estructura que funciona, o sea, al final también, y yo creo que esto al menos para mí ha sido una reflexión bien larga, o como de varios años, que al final las estructuras más simples son las mejores. Por lejos las mejores. Y de hecho, lo típico que dicen, que siempre todas las respuestas están en los griegos, sí, es que efectivamente están en los griegos, porque al final son cuestiones que están tan insertas no sé si la palabra es ADN, pero en nuestra historia. En el hardware humano. Claro, porque toda la humanidad durante tantas generaciones ha aprendido a través de las historias. Un querido amigo siempre dice, bueno, ¿cómo enseñaba Jesús? A través de historias, ¿cachai? Y la historia de Jesús además es una historia que Exacto. tiene la misma estructura del viaje del héroe. Exacto. Entonces, Moisés lo mismo. te vas dando cuenta de que al final, más allá del escenario, más allá del personaje, es la estructura. Es la estructura, y la estructura al final... Que apela finalmente a cuestiones trascendentes de la naturaleza humana. Y la estructura puede funcionar finalmente ya no solamente en el desierto, tampoco solamente en ¿cómo se llama? En otra galaxia, puede funcionar prácticamente en cualquier... Podría hacer lo mismo en la Antártida y va a funcionar igual si es que tiene una buena estructura, un buen personaje, etcétera, etcétera. Y si está Star Wars detrás también. Porque Claro. yo creo que Lo que esta pasa es- misma historia sin el mundo de Star Wars sería mucho menos vista. Lo que pasa es que ahí hay un punto que es interesante, que es que por mucho que las estructuras narrativas se repitan, lo interesante, y yo creo que el business en este tiempo, son los mundos. Claro. Y las identidades sobre esos mundos. Exacto, porque al final Star Wars, ¿por qué es un buen negocio? Porque ya todos conocemos el mundo de Star Wars, no tenemos que empezar desde cero. Entonces, enganchamos muy fácil con el producto que nos puedan ofrecer. Y así con muchas otras cuestiones. Por eso hoy día yo creo que la complejidad, más que encontrar una muy buena estructura, porque está en la simpleza, como les decía, está en crear mundos o hacer mundos que sean digeribles fácilmente, porque al final lo que te atrae y lo que te mantiene es el mundo antes que la estructura. En el capítulo donde hablamos de Star Wars acá en la tribu, nos referimos al Imperio.
al imperio de Disney. Hay gente que dice que finalmente, creo que tú lo mencionabas en algún momento, Disney ha logrado sacarle el jugo hasta al último granito de arena, a la última pepita de oro que le puede Hasta la sacar historia Star del Wars. primo hermano de segundo grado de Sí. Luke. Y otros que finalmente está dándole nueva vida, está conectando generaciones y los papás pueden ir con los niños a las nuevas películas, que también es algo que se está dando. ¿Cómo ves tú Mandalorian? ¿Lo ves como, tú me decías, que es algo que aporta finalmente a esta gran estructura de Disney? ¿Tú ves el sello Disney de alguna u otra manera? Lo voy a poner al revés en The Mandalorian, porque Disney también tiene una historia de narrativa de casi ya 100 años, ya tiene 100 años, donde tiene una forma de contar historias de princesa, otra forma de contar historias de aventura, otra forma de contar historias de superhéroes. Sí, mira, a ver, yo creo que Ricardo va a tener comentarios más técnicos que hacer al respecto. Yo te voy a hablar desde lo que siento. Me pasa que la primera saga que hizo Disney estaba plagada de cosas como Disney. Disney tiene como recursos que repite mucho en las películas. Silencios incómodos que se rompen con algún signo gracioso. Funciona mucho con ese tipo como de recursillos. Como Marvel. Exacto. Entonces me pasó fue que pescaron una cuestión parecida, o sea, copiaron un poco la historia original, porque ya como, hablando en serio, cuando vaya en la 9ª película, ya no queréis que te hablen de nuevo de la Estrella de la Muerte, porque como que ya Aunque le cambien el nombre. Claro, ese recurso fue como que ya abusivo, estoy de acuerdo. Tiene otras cosas interesantes, pero... Y resucitar al emperador. Ya, pero ponte, a mí me gustó el recurso de que Rey fuera la nieta. Encontré que fue una buena salida. Estoy de acuerdo en que fue medio apurada y no tan bien resuelta, pero fue interesante. Ahora, siento que ellos como que se obligaron mucho a copiar las sagas anteriores para que les saliera un producto que salió Claro. como piola. Creo que jugaron más libre. Primero no ocuparon esos recursos Disney como para ponerle el sello así como de la cuestión graciosa o de otras cosas. Por lo menos no me evoca tanto Disney. Y segundo, se atrevieron a hacer una historia distinta. Una historia que no tiene Estrella de la Muerte, punto 1, que me parece un acierto. Y que juega con otras formas. Por ejemplo, una reflexión que me parece interesante es que nadie conoce a los Jedi. Después de que tuvimos cuántas películas... Claro. Mando dice una raza rara de Claro, hechiceros. una raza rara que mueve cosas. ¿Cachai? Claro. ¿Y qué son esos Jedi? No sé, pero eran nuestros enemigos, pero ya no. Como que nos sacan de una cuestión que teníamos muy internalizada, que es que obvio que en la galaxia todos o eran Jedi o eran Sith, po. Y en verdad nadie estaba ni ahí, son cuestiones... Pero igual en la original Han Solo también tiene esa actitud a un principio, cuando le hablan de los Jedi la primera vez, ¿te acordáis? Sí. Como dice, no, sí, esa religión extinta, como que pasa. Pero claro, en el borde exterior como que nadie sabe qué es lo que pasó, o sea, Luke Skywalker, quién es, digamos. Claro, y aparte, por ejemplo, una cuestión que me quedó muy grabada, que es que no me acuerdo, en alguno de los primeros capítulos se habla de los mandalorianos como los mejores guerreros de la galaxia. Y yo como, sorry compadre, no eran los Jedi. Bueno, por eso competían, pues eran Exacto, como exacto. razas, religiones, Exacto. culturas Y te que- muestran además te muestran una espiritualidad distinta. Es finalmente el mismo mundo, pero desde una perspectiva que no habíamos visto nunca. Que esa cuestión a mí por lo menos me ha parecido fascinante. Oye, y a propósito de eso, una de las sorpresas que nos da la última temporada, aparece Boba Fett. Me parece Boba Fett. Y Boba Fett, su padre Jango Fett, por eso me acordé, a partir de lo que tú hablabas, en el episodio 2, el ataque de los clones, pelea con Obi-Wan. Y es Camino. es la única pelea que, si tú te fijas, un Jedi tiene, no con un Sith, y le cuesta ganar. O sea, realmente te das cuenta que dentro del nivel de habilidad guerrera, efectivamente estos sujetos eran especiales, digamos. Y acuérdate que en el retorno del Jedi estaba un mandaloriano que no me acuerdo, creo que era Boba Fett. Boba Fett, sí. pues. Ya, y que Luke lo bota. Se lo a echó una al cuestión, tiro, Se lo el echó al segundo, tiro, sí. como que yo decía, como. Claro, pero en la cuando vi precuela le perspectiva, subieron el y pelo esto porque como básicamente que en la precuela, ¿por qué lo vendían así? Mira Porque esto. yo creo que se dieron cuenta que en la precuela un personaje ultra secundario parece que picó porque a la gente le gustaba su Vendía armadura juguetes, por y lo todo, pronto. vendía juguetes y bueno, en la o sea, en la original y después en la precuela le dieron algún tipo de backstory al punto, como decía Sacha, que hoy día tiene ese personaje secundario de las originales una serie propia finalmente. Exacto. Pero claro, ahora como que uno les da
le da otro peso, se da cuenta también de que no hay que mover cosas con la mente para poder ser poderoso en esa galaxia, que también me parece un punto. Y claro, te muestran una espiritualidad distinta. Yo creo que eso también es un punto, como que no hay una sola forma de ver este universo, ya no es solamente de la fuerza de un lado o de otro, hay otras formas de ver el universo. La realidad es mucho más compleja que el blanco y negro, Exacto. el bien y el mal, los Jedi y los Sith. Y que son cuestiones que nosotros aceptamos en el mundo real, pero que en este mundo fantástico de Star Wars, como que teníamos súper asumido que todo trataba de la fuerza de una u otra forma, po. Y estos no hablan de la fuerza, no están ni ahí con la fuerza, po. Bueno, también son personas que están en un contexto, como decían, no sé si más periférico, pero sí personas que no están en las esferas de poder finalmente. O que no están en la lucha por el poder galáctico. Son personas que tratan de vivir el día a día, de Claro, mantener sus propias culturas. Pero que viven en un entorno que no era tan distinto al que, por ejemplo, vivía Luke al principio. Claro. Pero Luke ¿Cachai? tampoco sabía lo que era la fuerza al principio. Estoy de acuerdo. Sí, tenés razón. Pero sí sabía que existía la rebelión. Sabía que existían los Jedi. No sé si sabía que existían los Jedi, ahora que lo pienso. Creo que Pero alguna sí referencia sabía que tenía. existía el conflicto y él quería unirse a la Sí, rebelión. él quería ser parte de la rebelión como su padre. Claro, Porque algo le habían contado. que no su sé papá qué. era piloto. Claro, pero al final Tatooine también se mueve. Eso es el punto que quería. Como Tatooine igual es periferia de la Borde República. exterior. Exacto. No es como Coruscant. Todo pasa en Coruscant. Ahí en donde finalmente está el Parlamento Galáctico y todas estas cosas pomposas. Que es como hablar de Santiago y regiones, po. Claro. De hecho, el origen un poco de las guerras clónicas fue justamente un tema de centralización y descentralización entre un imperio centralizador en Coruscant versus la Confederación de Comercio, que Claro, y la Federación de Comercio es la que sabotea la democracia. pero básicamente lo que quería hacer la Federación de Comercio era que el imperio no le cobrara tantos impuestos para intercambiar libremente en los círculos más, Sí. más alejados de Coruscant, que es la capital del Imperio Galáctico en el fondo, pero tiene ese rollo de descentralización también, y donde el Estado llega de maneras distintas a distintos lugares. Y que también es lo que ocupa el emperador como la excusa para poder meter la malicia Obvio. dentro del debate. Pero claro, al final, de hecho, igual hay un punto en eso, que es que el debate político en Star Wars nunca se había tratado de libertad y orden hasta que sabotean la democracia. ¿Y qué es lo que hace la Federación de Comercio a través del emperador, etcétera, etcétera? Oye, Juan Pedro, como para ir redondeando, me imagino que haya estado pegado al televisor, digamos, desde noviembre que llegó Disney Plus viendo The Mandalorian. Por supuesto. Vaya en el último capítulo de la segunda temporada, o sea, ha sido bien maratónico. Quería como que nos contara ahí un poquito, para producir la reflexión en la gente que nos escucha, como el rol que cumple finalmente la serie en un contexto en un año 2020 que fue, la verdad, es que bien especial. O sea, también dentro de un año que podríamos también llamar un año medio de transición entre un antiguo orden y no sabemos lo que viene, digamos. Claro. En el encierro, en la casa, digamos, que ahora nos volvieron Estamos a en Chile, encerrar. que es el borde exterior de... Estamos en un país borde exterior. Las historias finalmente cumplen un rol fundamental y nos hacen interpretar justamente las cosas que estamos Voy a hacer un viviendo hoy día. paréntesis ahí. Estamos en un país borde exterior, pero igual estábamos todos pegados al teléfono viendo las elecciones de Estados Unidos. Bueno, porque justamente somos Porque a wannabe. diferencia de Star Wars tenemos internet. Claro, wannabe. Pero ¿cómo ha sido esto? Como la experiencia un poco de este año para ti, las series, las historias, ¿de qué forma te han ayudado un poco también a sobrellevar un año extraño a lo menos? Mira, una de las cosas que yo más echaba de menos hasta hace poco de la televisión abierta era ese hecho de como ver una teleserie y todos veíamos la teleserie, entonces llegabas a cualquier lado y te ponías a comentar la teleserie, po. Con la aparición finalmente del On Demand, eso fue desapareciendo. Pero ahora que van apareciendo series y uno se las maratonea, a la semana ya tenéis con quién hablar. Y estáis retomando un poquito de eso. Que no es lo mismo, porque al final también estamos con los sesgos, estos... Los sesgos de confirmación. Exacto, la burbuja y toda esta cuestión, pero aparece un pequeño destello en el que tú dices, oye, estamos volviendo a consumir algunos contenidos y también con todos los sesgos que no todo el mundo tiene Disney Plus y sí, es más difícil, pero de a Pero siempre poquito- está Cuevana. Claro, pero de a poquito está apareciendo también esto de que podemos volver a consumir contenidos similares.
Y generar comunidad a partir de los Exacto. comentarios que produce la misma historia que uno está consumiendo. Exacto, finalmente. y en este caso es muy notorio porque al final el que no tiene Disney Plus se consigue con él, porque al final los fanáticos de Star Wars son fanáticos de Star Wars, entonces o se la bajan de no sé dónde cresta, Claro. y etcétera, etcétera. Van a Entonces, llegar igual. exacto, y en eso se genera una cuestión que es muy bacán, que es como, ¿viste Mandalorian? Sí. Voy a decir solo como otaku declarada más que nerd declarada que eso pasa un poco con ¿Cuál es el la anime. diferencia entre ser otaku y ser nerd? No Sí. sé. De hecho, No yo sé, creía que el otaku era como el nivel Yo, siguiente. sí, yo creo que es género-especie la Género relación. especial. No sé, quizás a la gente más No, whip saludo no a le todos los gusta. otakus que nos escuchan también, ya que hemos hablado tanto de Star Wars. Y no, que claro, entre los whips o los otaku esperamos toda la semana, los sábados que salga, a los domingos que salga a las 4 de la tarde el nuevo capítulo de Shingeki no En Kyojin. Crunchyroll. Es que En Crunch. exacto. Y explota Twitter. Es que finalmente yo creo, y con eso quería terminar un poco, sobre todo porque este es el último capítulo de la primera temporada de La Tribu en la plataforma Sonido Libre, que la verdad es que ha sido una experiencia muy bonita hacerlo, porque al final un poco lo que buscamos, y por eso La Tribu, es como finalmente las historias son una muy buena excusa para reunirnos y para generar comunidad y generar identidad. Y en los, no sé si me soplan por acá, en los 31 capítulos, este es el capítulo número 31. Yo en tengo todo este 31 año. años, qué emoción. Bueno, hay coincidencia ahí. La verdad es que eso es lo que tratamos de hacer. Espero que obviamente todos los que nos estén escuchando se sientan parte justamente de esa comunidad, de esa tribu. Y terminar nuestra primera temporada. Volveremos en marzo, espero, o volverá La Tribu. No sabemos si vamos a volver con el mismo elenco. Noticia en desarrollo. Pero que espero como reflexión final de esta primera temporada que se hayan sentido justamente parte de una comunidad que se siente en común en la medida que hay historias e identidades a compartir en el fondo. Así que te agradecemos, Juan Pedro, por cerrar, placer. por darle un broche de oro a esta primera temporada de este proyecto que fue nuevo y que lo hicimos con mucho cariño y que va a seguir existiendo y creciendo, que llegó a estar dentro del top 10 de tendencias de podcast en Chile, así que estamos muy contentos y que tremenda forma de cerrar esta primera temporada que contigo hablando de Star Wars. No, encantado. Muchas gracias por todo. Perdón por tan poco, pero ¿Estáis loco? encantado de estar acá. Si el próximo Además año... te subsidia Star Wars, así que Gil, igual la gente va a escuchar el capítulo. Encantado de volver si algún día quieren que vuelva a comentarte. Como dije, soy ñoño, me gustan muchas cosas. He visto muchas series. Buenísimo. Así Hay que muchas series todavía por comentar y por eso vamos a volver en marzo. Nos vemos en marzo. Chao, chao, que estén Chao muy bien. a todos. muchas gracias. Chao. La Tribu,